importantes de parte de Venezuela para el mundo y del mundo para Venezuela. Era un edificio entero donde se establecían todos los negocios y todo el comercio del oro. Y el edificio de la Francia se llama ese edificio. Y él, su primera expresión delante de todo el mundo, cámaras, televisión y todo lo demás, fue: vamos a expropiar ese edificio. ¿Por qué? Porque el socialismo permite que el Estado venezolano sea el pueblo y eso que está allí sea para el pueblo. A partir de ese momento yo empecé a ver, y nosotros empezamos a ver, que él ya no estaba hablando del mismo discurso de demócrata ni democrático, sino un discurso socialista, y la premisa fundamental era que todo el país y todo lo que se hiciera en el país, y todo, mejor dicho, el Estado venezolano no era el presidente, sino el Estado venezolano era el pueblo. Esa expresión se maneja, inclusive se maneja aún, y en nombre del pueblo se empezaron a hacer expropiaciones y se empezó a meter con la empresa privada de una manera muy radical, tanto que se hicieron sindicatos de socialistas. Habían los sindicatos en las empresas, o sea, los obreros de la construcción tenían sus sindicatos de obreros, pero se hicieron sindicatos paralelos de, como un ejemplo, socialistas, que inducían a que las empresas pues fueran tomadas por estos empleados, pues, por estos sindicatos. Así sucesivamente, pues bueno, el presidente en ese momento, Chávez, porque era el presidente de la República, pues indujo a muchos de estos grupos para que de una u otra forma tomaran las empresas privadas. Y muchos de estos empresarios, pues vale la pena destacar también que muchos de estos empresarios se atrasaron con los pasivos laborales, se atrasaron con las obligaciones con estos empleados, y ahí fue en el momento en donde los empleados tomaron las empresas. ¿Qué pasó con esto? Los empleados tomaron muchas empresas privadas, pero los empleados o los trabajadores no sabían trabajar lo que sus dueños tenían, y se fueron acabando todas las empresas. No estoy diciendo algo que no sea real, porque fue así. Las empresas se fueron acabando, se fueron destruyendo, porque sus empleados no sabían trabajar en las diferentes organizaciones. Incluso en la empresa pública, en los ministerios, también los presupuestos ya no estaban, como dijo el compañero, por ejemplo, el presupuesto de los ministerios ya no se les estaba otorgando a los ministerios, sino se les otorgaba estos presupuestos a las comunidades directamente, para que construyeran. Por ejemplo, si había que reemplazar el techo de una iglesia, debería haberlo hecho el Ministerio de Infraestructura, que era el encargado de eso, pero no, ese dinero se le otorgaba directamente a las comunidades, y las comunidades eran los que lo administraban, y pues muchas de esas comunidades se quedaban con la plata y no administraban. Así fue que se fueron perdiendo estos recursos. Sumado a esto, inclusive, el gobierno venezolano hizo muchos negocios y estableció muchos vínculos de exportación e importación con países, y prácticamente en ese momento, estamos hablando del principio del gobierno de Chávez, en Venezuela se producían 2,5 millones de barriles diarios de petróleo. Ahorita en este momento se están produciendo 500 millones de barriles diarios. O sea, si se dan cuenta ustedes, la diferencia es extraordinaria, pues. ¿Qué pasó con esto? Muchos de estos barriles que hoy en día se están produciendo ya están prácticamente condicionados y comprados por negocios que hizo Chávez con otros países para tal vez mantener esa posición digamos, de acople con Chávez, o de apoyo a Chávez. Estoy hablando de Nicaragua, estoy hablando de Cuba, estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de Ecuador, de República Dominicana, negocios que se hacían para buscar el apoyo a nivel internacional a Chávez, y por supuesto ese apoyo pues vale mucho dinero. ¿Y cómo se está pagando ese apoyo? Con lo que se está produciendo. Mientras tanto, ¿qué pasa con la población de Venezuela? ¿Qué pasa mientras tanto? Pues la población se va quedando sin recursos, y hoy en día, en este momento, pues no hay nada. Incluso
teníamos las más grandes refinerías en Venezuela y hoy en día no se procesa gasolina allá en Venezuela, no existe refinería ya porque ya se han acabado totalmente y tenemos que comprarle gasolina aquí a Colombia, incluso. Y a los Estados Unidos también, por supuesto, nos compran. O sea que tenemos un vínculo ya hipotecado con China, con Estados Unidos y con Rusia. Bueno, cerca de 2013, 2014, ya Chávez, ustedes saben que murió, estando siendo presidente de la República, y pues siempre él mantenía su posición, pero ya en ese momento ya no se estaba hablando de socialismo particular o netamente socialismo, sino se estaba hablando de un socialismo que se identificó como socialismo del siglo XXI, con unas condiciones que yo hasta ahora pues no las comprendo, porque eso no tiene que ver con los principios fundamentales de la izquierda o de derecha o del centro. Eso es algo totalmente que no tiene fundamentos ni nada, pero se sigue manteniendo bajo la figura de una ideología política llamada socialismo del siglo XXI, el mantener ese tipo de políticas como la de comprar otros países a través de las riquezas para mantenerse en el poder. En ese momento Chávez murió y inmediatamente pues se hacen elecciones y ya en ese momento todos los poderes en Venezuela estaban totalmente ajustados al proceso del socialismo y por supuesto pues hubo elecciones porque el Consejo Nacional Electoral, que es el otro ente que pues digamos manda en un país, hizo elecciones y creo que votaron algo así como el 20% de los que estaban inscritos, de los que estábamos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, o de la población venezolana, que tiene alrededor de unos 20 millones, votaron algo así como 4 o 5 millones, y esto porque allá no es como en Colombia, que se hacen elecciones en segunda vuelta hasta que no completara el 50%, pues allá se hacen elecciones con lo que salga en el momento, y así fue que ganó Maduro, que es el actual presidente. Yo quería aclarar algo, que mientras Chávez le detectan su enfermedad y ya él sabe de que la cosa iba por mal camino, él fue preparando el terreno, abonando terreno, fue congraciándose con los altos jerarcas de la milicia, cambió totalmente, inventó leyes a su favor que solamente le beneficiaban a él, donde los militares tenían que estar a favor de lo que dijera el presidente y no del pueblo. Entonces ya ellos, ¿cómo se los llevó al bolsillo? Pues dándoles tremendos sueldos, unos sueldos exorbitantes. También lo hizo con el otro poder que es muy importante, el poder electoral. Todas las rectoras o rectores que habían, pues hizo que se perpetuaran en el poder. Claro, estaba totalmente parcializado por el Partido Comunista de Chávez, socialista, del siglo XXI, la Contraloría, la Procuraduría, y todos los poderes estaban vinculados a lo que dijera Chávez. Entonces él le dejó como el camino, él ya estaba con sus dolencias, con su cáncer, su enfermedad, y casi le dijo al pueblo: bueno, si yo me llego a morir, yo quiero que siga con esta política de ser socialista a Maduro, a nuestro actual ahorita presidente. O sea, fue como si le cediera casi le puso el sello. Una monarquía. Usted es el que va a continuar. El heredero de mi trono. Entonces, ahí siguió la mantequilla, por decir, porque Maduro se consiguió con todo ya el terreno abonado. Aunado a su inexperiencia, a su ignorancia, a su baja calidad como persona, que no sé ya ni cómo llamarlo por todas las atrocidades que ha hecho,
Y aquí el compañero le va a seguir continuando con su cuento.